a 70% de todos los casos. ¿Ya? La intrínseca o renal o intraparenquimatosa, como quieran llamarlo, solamente es un 20 al 40%, y la postrenal, pues mínimo, no solamente un 5 al 10%. La más frecuente es la prerenal. Lo más frecuente es que sea por hipovolemia, que llega poca sangre al riñón. Y en la intrínseca, dijimos, la necrosis tubular aguda, el intersticio, nefritis intersticial o la glomerulonefritis aguda. De estas tres, la más frecuente es la necrosis tubular aguda. Se mueve el túbulo. ¿Ya? Muy bien, entonces la más frecuente, la prerrenal. ¿Listo? Prerrenal. Vean ustedes acá, hay una fase prerrenal, ¿no? Ocurre una situación que va a hacer que le llegue menos sangre al riñón, ¿no? Luego hay una fase de iniciación donde ya se empiezan a perder las microvellosidades de los túbulos, ¿no? Se empiezan a perder la polaridad, o sea, la carga eléctrica de las células. Tenemos una fase de extensión donde estas células tubulares se van a salir, se van a exfoliar. ¿Listo? Vean ustedes acá el túbulo y vean cómo se desprende, ¿no? Una fase de mantenimiento donde se mantiene ese daño y luego una fase de reparación. Pero esta fase de reparación va a ocurrir si y solo si yo corrijo el trastorno que ha producido esta falla renal. Si yo no corrijo el trastorno desencadenante, la falla aguda va a mantenerse. Recuerden, la falla aguda es reversible, pero va a ser reversible en la medida en que ustedes corrijan lo que desencadenó la falla renal. Recuerden también que la falla renal generalmente es consecuencia de algo. Algo pasó que hizo que mi riñón sufriera. ¿Listo? Bueno, ya sabiendo que tenemos falla prerrenal, renal y postrenal, y que sabemos que la más frecuente es la prerrenal, entonces ahora tenemos una forma de clasificar esta falla renal aguda. En verdad tenemos varias, y les voy a enseñar por ahí un par de clasificaciones, que todas las van a tener que aprender por si acaso. La primera es esta, se llama Rifle. Hizo la clasificación Rifle. ¿Por qué? Porque es un acróstico. R de riesgo, I de injury, que significa injuria, F de failure, que significa falla, ¿no? L de loss, que es pérdida, y E de ending, que es estadio final. Entonces, R-I-F-L-E, Rifle. ¿Listo? Entonces, en la clasificación Rifle, lo que vamos a ver son dos parámetros: la creatinina, ¿listo? Y la diuresis, o sea, cuánto orinas. ¿Listo? Ahora, para esto tenemos que saber cuánto orinas al día. Ya dijimos que normalmente deberíamos orinar 1440, ¿listo? Pero hay otra forma de sacar más o menos la diuresis. Si yo quiero saber cuánto he orinado al día, hay una forma, ¿listo? Apunten, que vendría a ser la cantidad de orina en mililitros, ¿listo? Eso lo van a dividir entre el peso del paciente y eso lo van a dividir entre el número de horas. Si yo quiero saber en un día entre cuánto tenemos que dividirlo, entre 24, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Agarren su celular, ¿ya? A ver, vamos a ponernos mi caso. Yo ayer he orinado 2 litros, ¿ya? 2 litros, o sea, serían 2000, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto me echan de peso al ojo? 83. Ya, 80. Entonces, 2000 entre 80. ¿Cuánto sale eso? 25. Ya. Ahora quiero saber yo en un día, o sea, entre 24. Entonces, ¿cuánto he orinado ayer? ¿Cuánto? 1.41. 1.0. Ajá, 0.4. 1.0. Entonces, he orinado más o menos 1 mililitro por kilo por hora. ¿Listo? 1 mililitro por kilo por hora. Ya.
vamos al rifle. R es cuando la creatinina aumenta más de 1.5 del valor normal. ¿Listo? O el otro parámetro es que yo orine menos de 0.5 en 6 horas. Para esto debemos saber lo siguiente. El resultado que ustedes me sacaron fue 1 mililitro por kilo por hora. ¿Eso será normal? ¿No será normal? ¿Cómo lo interpreto? Es normal. ¿Listo? Más de 1 es lo normal. ¿Listo? Menos de 0.5 se llama oliguria. Un poco orina. ¿Listo? Y cuando te sale 0 es anuria. Recuerden que A significa nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo normal es que me salga más de 1. A mí me salió exactito 1. Bien. Menos de 0.5 oliguria y 0 es anuria. Recuerden, 0.5 mililitros por kilo por hora. Bueno, entonces, volvamos al R. R es cuando orinas menos de 0.5 por 6 horas. Ya saben cómo sacar esa fórmula, se les acabo de enseñar. Pasamos a I. I es cuando la creatinina se eleva el doble, por 2. Si lo normal es 2, por así decirlo, y yo tengo 4, es el doble, ¿no es cierto? O que orines menos de 0.5, pero en 12 horas. Es más grave todavía. Es más grave. ¿Listo? Pasamos a la F, que es failure. Cuando la crea se eleva el triple. Lo normal es 1 y yo tengo 3. El triple. ¿Listo? Y O, lo otro es que yo orine menos de 0.3 en un día, en 24 horas. O que no orine nada en 12 horas. Anuria. ¿Listo? Por último, tendré los y ending. Los significa que tengo una falla renal, pero que dura más de 4 semanas. Acá ya no me voy a valer de la CREA ni de la diuresis. Acá me voy a ver del tiempo. Falla renal por más de 4 semanas, ya estás en los. ¿Listo? Y cuando dura más de 3 meses es ending. ¿Listo? Entonces, tengo que saber las dos formas. La CREA y la diuresis. Ya les he enseñado, ojo, viene en el examen, cómo calcular la diuresis. Porque si ustedes no saben calcular la diuresis, no van a saber en qué estamos. Tienen que saber calcular la diuresis. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Lo que he orinado puede ser 2 litros, 5 litros. Lo que yo he orinado lo divido entre el peso. O sea que en el examen me van a decir cuánto pesa el paciente. ¿Listo? Y eso lo divido entre el número de horas. Pero no siempre va a ser en 24 horas. Por ejemplo, puedo hacer en mediodía nada más. ¿Entre cuánto será? 2. ¿No? Por ejemplo, yo que estoy en el hospital y hago guardia de día, me interesa saber en el día, lo divido entre 12. ¿No es cierto? O que yo entro al hospital mañana en la mañana, me interesa saber cuánto ha orinado en toda la noche. Entre 12 nada más. ¿Listo? Entonces, ese no siempre es entre 24, ¿ah? Es de acuerdo a lo que te diga el examen. Si en el examen se calcula en 6 horas, no divides entre 24 por no te va a salir. Divide entre 6. Lee bien la pregunta del examen. ¿Listo? Esa es una clasificación del rifle. La otra es el ACI. ¿Ya? ACI está en inglés. Injuria renal aguda. Eso significa ACI. ¿Ya? Tendremos 3 estadios de ACI. ACI 1, ACI 2, ACI 3. Si ustedes ven es lo mismo, chicos, solamente ha cambiado de nombre. ACI 1, cuando la CREA es más de 0.3. O mi flujo urinario es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas. Es similar al otro. ACI 2 es cuando la CREA se eleva 200 o a 300% del valor normal. O un flujo de orina menos de 0.5 por más de 12 horas. ¿Listo? ACI 3, cuando la CREA se eleva más del 300% y orinas menos de 0.3 por hora por más de 24 horas o no orinas nada en 12 horas. Nuevamente, si ustedes no saben calcular flujo urinario, están perdidos. ¿Listo? Tienen que saber calcular el flujo urinario. ¿Ya? Y la otra es el cáliz.
Cálido también está en inglés. ¿Listo? Acá está lo que significa. Más o menos la traducción sería resultados globales de mejoramiento de la enfermedad renal. Ambos está en inglés. Cálido. Cálido va a ser, miren, aquí es 1, 2, 3 en romanos. ¿Listo? Cálido es 1, 2, 3 en arábigos. ¿Listo? Que más o menos va igual. Cálido 1 crea 1.5, 1.9 del valor normal o aumenta más de 0.3 o lo mismo, miren, menos de 0.5 durante 6 a 12 horas. Cálido 2 aumenta la crea de 2 a 3 veces más, orinas menos de 0.5 por más de 12 horas y cálido 3 aumenta 3 veces más la creatinina, ¿no? Una crea más de 4, ¿no? O que orines menos de 0.3 por más de 24 horas o anulen 12 horas. Para que no se hagan tanta bola, en esta tabla les presento las 3 clasificaciones juntas. ¿Listo? Rifle vendría a ser lo mismo, o R de riesgo, vendría a ser lo mismo a aquí 1 y cálido 1. La I de injury es lo mismo que aquí 2 o cálido 2. La F de falla es lo mismo que aquí 3, cálido 3. O sea, es lo mismo, solamente que está cambiando un poco el nombre. Aquí y cálido. ¿Listo? ¿Le tengo que aprender las 3, doctor? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo sé. Porque me gusta complicar el cálido. ¿Listo? Entonces, rifle, aquí y cálido. ¿Listo? Y vean que, nuevamente, vuelvo a repetir, todas valoran el flujo urinario. ¿Cuánto orinas? ¿Listo? ¿Cuánto orinas generalmente en 6 horas, 12 horas o 24 horas? ¿Ya? Ya habíamos hablado un poco de la pre-renal. Sí, no quiero esto, quedan 15 minutos. Vamos a acabar esto. Dijimos que pre-renal es porque le llega menos sangre al riñón. Esa es básicamente la causa, ¿no? Que es hipovolemia. Si te llega menos sangre, filtras menos. Si orinas menos, pues vas a elevar la urea y elevas la creatinina. ¿Listo? Entonces, como efecto secundario, vamos a tener de que se va a reabsorber la urea, pero no la creatinina. Entonces, generalmente voy a tener elevación de urea con creatinina normal. ¿Listo? Porque se reabsorbe sí la urea, pero no la crea. Para los que no estaban acá cuando comencé la clase, urea, no se olviden que es el producto metabólico de las proteínas y la creatinina es el producto del músculo. ¿Listo? Entonces vamos a tener un aumento desproporcionado. Aumenta la urea, pero no la creatinina. ¿Listo? Recuerden que la falla renal aguda es reversible, la crónica no. La crónica ya no hay nada que hacer. ¿Listo? La intrarrenal ya le expliqué, y en la intrarrenal dijimos lo que más llamaba la atención era la necrosis tubular aguda, ¿no? Dijimos que la falla renal o intrínseca era consecuencia de la prerrenal, ¿no? Sufrió tanto el riñón que al final se empezó a morir, ¿no? Y ven ustedes acá, miren cómo las células de los túbulos se han necrosado, se desprenden y eso obstruye mi túbulo, ¿sí? Generalmente por isquemia, lo que acabo de comentarles, fármacos, cirugías extensas, traumatismos, hemoglobinuria, por transfusiones sanguíneas. Cuando ustedes pasen sangre, nunca pasen sangre rápido, siempre pasen 3-4 horas, porque si ustedes lo pasan rápido, van a taponear el riñón. ¿Listo? No lo pasen en 1 o 2 horas, siempre pasen lento, 3-4 horas. ¿No? Lo que va a ocasionar pues que la orina cambia a un color parduzco, ¿no? Rojo, negro. Entonces, vamos a ver que la lesión tóxica no va a tener una lesión tubular. Esta lesión tubular, pues, va a hacer de que haya una pérdida del túbulo, ¿no? Se descaman las células, obstruirse, y se inflama el intersticio. Y eso va a ocasionar una tasa de filtrado disminuida. ¿Listo? Nuevamente lo mismo. Vean acá, tenemos las células tubulares. Acá tengo el túbulo, ¿no? Vean cómo ante citoquinas proinflamatorias hacen que se activen los
Esto hace que se liberen enzimas y esas enzimas y especies reactivas al oxígeno van a hacer que las células se necrosen. O sea, un proceso de necrosis básicamente, como hemos comentado en la clase primera, ¿no? Se necrosan. Y estas células pues se van a desprender y pues van a, vean acá, taponear. ¿Listo? Y acá algo para que luego lo busquen, no les voy a decir, para que luego lo busquen. Esta proteína importantísima de TAM Horsfire, busquen qué cosa es, qué hace. ¿Ya? Proteína de TAM Horsfire. ¿Para qué rayos sirve? Proteína de TAM Horsfire, acá está. TAM Horsfire. ¿Alguien sabe? ¿Qué cosas pueden taponear el riñón? Fármacos, los aminoglucósidos, que son antibióticos, ampliamente reconocidos que son nefrotóxicos. Así que mucho cuidado cuando usen aminoglucósidos. ¿Ya? Por ejemplo, un anciano no lo usen, porque si ya el anciano de por sí tiene menos del 10% de sus nefronas a partir de los 40 años, encima le agregas esto, pobre riñón, ¿no? Antineoplásicos, o sea, agentes quimioterápicos, contrastes, por ejemplo, cuando uno va a hacer una tomografía, la tomografía con contraste, primero vean la función renal. ¿Listo? No es el que tenga la CREA elevada y encima le agregan esto, pues matan más al riñón. ¿Listo? Nefrotóxicos endógenos, la mioglobinuria, o sea, la mioglobina, la hemoglobina, también te taponea el riñón, bilirrubina, entre otros. Esto lo voy a pasar. Acá lo que quiero que vean son los cilindros. ¿Listo? Se van a formar cilindros granulares. ¿Ya? Cilindros granulares. Y la posrenal, como dijimos, era la obstrucción a la salida. Vean esta figurita de acá, que era lo que decía que lo más frecuente es por próstata, por un cáncer de próstata. Vean cómo la próstata, hay una parte de la uretra que está rodeada por la próstata, ¿no? Eso es lo normal. Y si crece la próstata, como que te ahorca, por así decirlo, la uretra, ¿no? Y ya no sale la uretra. Entonces te va a dar una falla renal aguda, postrenal, que es la menos frecuente. ¿Listo? Los síntomas de una falla renal aguda pues va a ser que orines menos, ¿no? Como ya dijimos, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora o menos de 400 mililitros al día. ¿Ya? Como no orinas, retienes agua, edemas, edema en las extremidades, edema pulmonar, edema cerebral. Va a aumentarse la urea y la creatinina, y una urea elevada te va a dar trastornos mentales, encefalopatía, delirio, náuseas, vómitos, convulsiones. Trastornos electrolíticos, porque el riñón no regula, entonces puedo tener hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipo o hipernatremia, acidosis metabólica. Y síntomas generales: astenia, anorexia, que es falta de apetito, hipertensión, prurito, que te pica la piel. ¿Por qué? Porque tienes la urea elevada, disfunción plaquetaria. El diagnóstico: en primer lugar tengo que identificar las personas que están en riesgo de tener falla renal aguda. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha venido porque se ha quemado gran parte de la piel, entonces ojo, porque te puede ser falla renal aguda. Si tienes un paciente que ha venido por un shock hemorrágico porque ha perdido mucha sangre, ojo al piojo, porque te puede hacer una falla renal aguda. O sea que gran parte del tratamiento es la prevención, o sea que ustedes reconozcan que este paciente está en peligro de hacer una falla renal aguda, para que tomen las medidas preventivas para que no llegue a una falla renal. O sea, no esperes tener la falla renal para recién tratarla, sino que prevé, anticipa. ¿Listo? Otra forma es, pues eso, ver la diuresis, ¿no? Si lo que estamos diciendo acá que lo más importante es el flujo urinario, ¿cómo voy a saber cómo orino? Tengo que ver cuánto orina, ¿no? Generalmente le colocamos una sonda Foley, ¿no? Para saber cuánto orina. ¿Ya? Y la otra forma es mediante un examen de orina. ¿Listo? Vean acá que tenemos un cuadro y me voy a centrar básicamente en estas dos partes. Este cuadro me va a ayudar a distinguir cuándo es prerrenal de cuándo es renal. ¿Listo? Me voy a ayudar en primer lugar de la densidad. ¿Listo? La densidad de la orina en la prerrenal va a estar elevada. ¿Por qué? Porque como no orinas,
esa ayuda va a estar concentrada, va a estar más densa. ¿Listo? Y eso tiene que ver mucho con la osmolaridad. Como la orina está más concentrada, tiene más osmolaridad. ¿Listo? O sea, vas a orinar poquito, pero bien amarillo, para que me entiendan. ¿Sí? En cambio, en la falla renal no, es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque como el riñón ya se murió, ya no te va a concentrar nada, ya no trabaja, entonces te va a botar orina. ¿Ya? Otra cosa importante es el FENA. FENA significa fracción excretada de sodio. Va a estar menos de 1 en la prerrenal, básicamente por lo mismo, ¿no? Porque como no orinas, tampoco botas sodio. En cambio va a estar más de 2 en la renal, porque como el riñón ya se murió, ya da igual lo que bote o no bote. ¿Entienden? Por último, los sedimentos. ¿Ya? En el prerrenal no voy a encontrar sedimentos, pero en la renal sí que voy a encontrar sedimentos, cilindros granulosos y cilindros hialinos. Entonces, esta tabla es recontra importante que la aprendan para diferenciar prerrenal de renal. Recontra importante. Ojo al piojo. Por último, el tratamiento. Pues en primer lugar, corregir lo que desencadenó la falla renal. Porque ya dije que la falla renal es consecuencia de algo. Entonces, si tu paciente vino por hipovolemia, trata la hipovolemia. Si tu paciente vino por quemaduras, trata las quemaduras para que no haga la falla renal. ¿Listo? Luego, si hay oliguria, podemos usar diuréticos para que el paciente empiece a orinar. Ya dijimos, ¿no? Diuréticos de asa, diacídicos, ¿no? Ya eso verán después qué diuréticos son. ¿Listo? Y por último, si es que esta falla renal no mejora y tenemos síntomas como por ejemplo de hipercalemia, vamos a tener que realizar al paciente. Eso se llama diálisis de emergencia. ¿Listo? Y esa es otra tarea que les voy a dejar. Busquen criterios de diálisis de emergencia, son como 10. ¿Listo? Criterios de diálisis de emergencia. Listo. Bueno, para variar, siempre nos quedamos allá a la mitad, ¿no? Porque siguen falla de enfermedad renal crónica, ya son 15 y 50, no más tiempo. ¿Listo? Entonces, estos últimos 5 minutos quiero tomarlos para que despejar algunas dudas. En primer lugar, sobre todo del examen, ¿ya? Porque me andan acosando. Entonces, no quiero que me acosen y mejor resuelvo las dudas delante de todos. Me han preguntado varias cosas. Y creo que la pregunta más común es, doctor, ¿en el examen va a venir la teoría o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. A ver, si por ejemplo, en la parte práctica estamos hablando de Inflamación. de mediadores de inflamación, inflamación. ¿cómo ustedes van a estudiar los mediadores si no saben lo que es inflamación? ¿No les parece ilógico que se metan a estudiar mediadores si es que no saben lo que es inflamación? Entonces ya la respuesta se responde sola, pues no. ¿El examen va a ser más conceptual o más clínico? Esa es otra cosa que me preguntan. Entonces, en relación a la primera pregunta, ¿viene la teoría? Sí, pues no. ¿Cómo van a estudiar mediadores de inflamación si no saben lo que es inflamación? Pero guardando las patologías. Ahora, lo otro, ¿va a ser más teórico o va a ser más casos clínicos? Va a ser más casos clínicos. ¿Ya? Todavía no he hecho el examen, pero a ver, después de cómo me agarré la misma manera. Pero, sí, ¿no? Por ejemplo, van a haber preguntas teóricas como, por ejemplo, la causa más frecuente de enfermedad renal o de falla renal aguda es prerrenal, para que ¿no? O se les puede poner paciente de 80 años que viene por sangrado digestivo, perdió 2 litros de sangre, ¿no? Diga usted la causa de enfermedad renal aguda. ¿Es renal, renal o correnal? Si ustedes ya saben el concepto, lo van a aplicar. ¿Listo? Entonces, tienen que tener los conceptos semana claros. 4, ¿no? Esta semana 4. ¿Listo? Si no saben los conceptos claros, no van a poder aplicar. Ahora, por último, 2 cosas más.
recuerden que el examen solamente es un 25%. Tienen otro 75% donde pueden echarle punch. ¿No? Recuerden que el otro 25% es el RPD, que lo voy a tomar hoy a mi grupo. El otro 25% es los pasitos que dan cada semana, ¿sí? Y el otro 25% es los casos clínicos, de exposición y el componente. O sea, no todo está perdido con el examen del jueves. O sea, tienen para otras cosas para meterle ganas, para salvarse, ¿no? Y la otra y la última recomendación es que no se pongan nerviosos. ¿Listo? Lean bien porque yo les cambio cualquier palabra y ya cayeron. Lean bien la pregunta, lean bien, no se pongan nerviosos. Calculen su tiempo. Creo que me dijeron que en FISO han estado trabajando con 50 preguntas, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O es primera vez que van a dar un examen de 50? O sea, empecé sí. Empecé sí, bueno, para pasar a ser peor, para pasar 100. Entonces, que les sirva esto de práctica, ¿listo? Vean bien su tiempo, a veces se demoran mucho en responder y ya no les queda tiempo para rellenar la ficha óptica y eso los mata. Porque puede ser que esté el examen lleno, pero la ficha óptica es lo que lo lee, entonces los va a matar. Entonces, lean esas cosas, vean su tiempo. ¿Listo? Por último, me están preguntando si es que, por ejemplo, para calcular la osmolaridad, pueden traer calculadora para hacerlo más rápido. A ver, si van a traer una calculadora simple, pueden traer. No me traigan celular que tiene calculadora, no me traigan calculadora las científicas, traigan una simple nada más. ¿Listo? Y me voy a dar el trabajo de revisar la parte posterior de la calculadora. Y pobre que encuentre algo sospechoso en la calculadora. En los exámenes yo tengo ojos en la espalda. Soy experto en encontrar así plagios de cosas. Así que ni se les ocurra, pero ni piensen al menos plagiar o apuntar algo. Yo en los exámenes me pongo más estricto, pero me salen ojos en la espalda. Así que ni se les ocurra hacer eso. Traigan calculadora si quieren, pero conmigo una simple nada más. Ya una chiquita. Para que puedan calcular con programas. Dicho esto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? No. ¿Va a venir enfermedad renal crónica? Mientras si va a ser menos esta vez. Pregúntale. 4, ¿no? Dale, la misma pregunta. ¿En los seminarios no viene, dice? ¿Lo apañan ustedes o lo apaño yo? No para nada. Ya, ¿algo más? Hoy creo que sea Listo, directo. no se puede. No, y pregúntale, no.